A esta hora de la mañana damos bienvenida a Arturo Torres, editor del portal de investigación periodística Código Vidrio, además coautor del libro Rehenes. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Diana. Quisiera analizar contigo, tú participaste muy de lleno en la investigación periodística del caso Flamingo, que es el que terminó con la captura del padre de Gabriela Rivadeneira. Un caso que nos tiene en este momento con la atención captada, pero también con mucha incertidumbre. Se lo capturó en un inicio, luego se lo dejó en libertad con ciertas obligaciones frente a la justicia, pero pues allí no sabemos o no se ha podido explicar muy bien cuál es realmente la vinculación que podría tener el padre de Rivadeneira en este caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. ¿Cuáles son los datos periodísticos que tú has logrado recabar en este caso? Sí, a ver, creo que es importante mencionar el antecedente de la investigación y por qué se denomina Flamingo. O sea, una de las dudas que surgen luego de la investigación es precisamente aclarar que Flamingo es el complejo, es un hotel, ¿no es cierto? Es un edificio de departamentos en Atacames. Este edificio de departamentos en Atacames es de propiedad de Jorge Alcíbar. Él tuvo contratos, o mejor dicho, recibió de Worley Parsons, que básicamente trabajó en todo lo que es la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y otros proyectos emblemáticos durante el gobierno de Rafael Correa. Ellos recibieron cerca de $600,000 por hospedar ahí, por el hospedaje de empleados de Worley Parsons, entre el 2012 y el 2015-2016 más o menos. Él emplea en el año 2017 al padre de la asambleísta, pues, Gabriela Rivadeneira, como administrador de ese edificio, y él empieza ganando $1,500. Al año siguiente, él le sube el sueldo a $4,800, ¿no es cierto? Y también comparten una cuenta en un banco, en la cual prácticamente el padre de Rivadeneira maneja esa cuenta, tiene acceso. No se sabe exactamente qué pasó en esa cuenta de ahorros, porque hay algunos vacíos que yo estimo que van a ser aclarados por la Fiscalía en esta relación previa. Porque, por ejemplo, este empresario, Jorge Alcíbar, que mantuvo la relación con Worley Parsons, está en Estados Unidos, no está en Ecuador, pero nosotros sabemos cuál era el esquema de Worley Parsons. O sea, siempre se investigó coimas, ¿no es cierto?, todo el tema alrededor de corrupción. Y sin embargo, en este caso hay un vacío. ¿Por qué no se le vinculó a él, pese a que ya está establecida una serie de irregularidades en el manejo de sus cuentas, ¿no es cierto? Hay inconsistencias de sus cuentas bancarias con las declaraciones de impuesto a la renta. Y eso, por ejemplo, la Fiscalía no ha investigado. Me imagino que en esta etapa, los 3 meses que vienen, para aclarar y para sustentar el caso, la Fiscalía profundizará en esa relación, aunque básicamente hay 2 imputados en este momento, que es Pedro Rivadeneira y básicamente el señor Flores, que también es un empresario que vende autos. Entonces, esta parte es un vacío y por eso se origina y se nombra Flamingo el operativo. ¿Por qué se le da ese nombre si básicamente no establecen en la acusación nada relacionado con Flamingo? Esa es una incógnita. Luego, la otra es, ya cuando detienen al padre de la asambleísta el jueves 9 de enero, el operativo se realiza en Imbabura, en Cotacache, en algunos sectores de Imbabura, los detienen, a los 2 incautan algunos bienes, en fin, y ellos están acusados de formar parte de una organización, ¿no es cierto?, delictiva, que básicamente utilizaba fondos, se sugiere, para lavado, hay supuesto enriquecimiento ilícito y también enriquecimiento privado no justificado. Ahora, la base para esa acusación es, y no sé si es esta cuenta común a la que tú te refieres y la que está en tu investigación, en donde por dónde han circulado $5 millones a lo largo de estos años de investigación, que se están investigando, que son el foco de la investigación. ¿Tú tienes datos sobre esa cuenta manejaba estos $5 millones, es decir, a lo largo de estos años? Esa es una de las cosas que tiene que todavía revelar la Fiscalía, porque no olvidemos que lo que ellos dijeron es, se han detectado $5,8 millones inicialmente que no fueron justificados. Entonces, no se ha establecido plenamente cuánto de ese dinero corresponde
a Pedro Rivadeneira o al otro imputado, que por cierto está detenido, y el señor Rivadeneira está con medidas cautelares, es decir, tiene que presentarse periódicamente en la fiscalía en Imbabura. Entonces, me parece que la investigación debe como apuntalar ciertas cosas que todavía son un vacío. Y tenemos que entender también, Janet, que de un momento a otro la familia Rivadeneira en Imbabura, a partir de la participación política de la asambleísta, empieza a surgir y a tener ingresos económicos. Este es un antecedente bien importante para entender lo que luego ocurrió con su padre, porque el papá, de lo que yo he podido revisar los documentos, por ejemplo, del Seguro Social, él siempre trabajó en dependencia, más o menos en relación de dependencia desde el año 2010-2011, 2008, y recibía ingresos de $1.500, $2.000, y sin embargo él tiene varias propiedades. ¿Por qué no se cruzó la información? O sea, a mí me llaman mucho la atención algunos datos que surgen de la misma investigación que han realizado ya organismos de control desde abril del año pasado. La Fiscalía lo que asume es una investigación que ya se hizo y ellos empiezan a documentar. No olvidemos que en Imbabura debieron haber, esto es una suposición mía, no la puedo probar, pero en función de cómo se ha ido desarrollando el caso, creo que para los fiscales y las autoridades de Imbabura ha sido difícil manejar este caso. Por las presiones, porque hablamos el señor Flores es un empresario imbabureño, Gabriela Rivadeneira y su padre vinculados, o sea, políticamente al gobierno. Hay un factor político, económico de mucho peso que a mí me da la impresión de que no les permitió seguir investigando más a fondo. O sea, eso debe también la Fiscalía, una vez que está el caso acá, está definiéndose, por cierto, porque cambiaron de fiscal. Entonces va a investigar otra fiscal aquel caso, otro fiscal está empapándose del proceso para precisamente apuntalar la investigación y establecer relaciones que deben llegar a otro nivel. Como digo, este antecedente de cómo la familia Rivadeneira, al parecer, fue surgiendo apuntalada y anclada al tema político. Las propiedades que tiene el padre, las mismas propiedades de las que se ha hablado de la asambleísta, cómo adquirió una casa aquí de $500,000. O sea, me parece que hay una cola muy larga para investigar en torno a este caso. Ahora, hay un punto, y no sé ahí qué datos has podido levantar tú. Está este Hotel Flamingo. El señor padre de la asambleísta Rivadeneira es contratado como administrador, pero ¿cómo es la relación con el hotel? Porque lo capturan en Imbabura. Así es. Es decir, si su trabajo está en Esmeraldas, ¿qué hacía en ese momento en Imbabura? Entonces, no sé si tú pudiste analizar cuál es como el día a día de él, cuántos días está en Esmeraldas, cuántos días está en Imbabura, o cómo es este trabajo por el que recibe $4.500. Sí, es anecdótico que el que recibe la notificación de la primera investigación, porque le hacía una investigación el Servicio de Rentas Internas, y el que le notifica de esa investigación sobre su jefe, el señor Alcíbar, el que recibe la notificación es Pedro Rivadeneira. Pero básicamente él va y viene, ¿no es cierto?, de lo que hemos podido establecer entre Imbabura y Atacames, Esmeraldas. En fin, me parece que todos esos vacíos, establecer exactamente cuál fue la participación de él, porque anteriormente, y ese salto, ¿no es cierto?, entre ganar $1.500 a $4.800, a uno sí le llama la atención. Yo ya quisiera que nos den esos aumentos salariales, así, que son más del 100, 200%. Y creo que estamos frente a un caso complejo, pero no tan difícil de probar, porque básicamente hay mucha información documental, hay muchos informes ya levantados de los organismos de control, SRI, la UAFE, los movimientos financieros, o sea, y en eso se encuentra una gran cantidad de discrepancias. Previo al 2008, el padre de Rivadeneira, ¿qué hacía? Básicamente no tenía mayores ingresos. La hija ha dicho que él era un hacendado, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no se confirma de dónde sacó el dinero, aparentemente, para tener esas propiedades. Tiene las propiedades son a partir del 2008, es decir, a partir del 2008 que ya sube el gobierno de Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira empieza a tener un protagonismo político importante y el padre empieza a adquirir estas propiedades. Aparecen en los catastros, ¿no es cierto?, propiedades y registros más o menos desde el 2011. 2010-2011 los registros en Cotacachi, por ejemplo. ¿Cuántas propiedades tiene? Él más o menos tiene 4 propiedades.
una muy grande, muy importante, y que sin embargo fue bajada el avalúo de 750,000 al siguiente año a cerca de 450,000. ¿Cómo puede variar un avalúo tanto? $200,000, cuando se supone que los bienes un poco se van apreciando y no depreciando. Hablamos de una hacienda. También me parece que por eso es que es tan importante entender la relación, de dónde se originó todo esto, qué conexiones existen, porque lo que se presume también es, y se está investigando, un lavado, ¿no es cierto? O sea, la plata de dónde salió para que aparezcan las cuentas y que las personas que están implicadas, ellos, los abogados, han dicho que sí están justificando. Bueno, esa es la parte de la defensa, pero la acusación de la Fiscalía, lo que ellos sostienen es que no se han justificado las ganancias y los movimientos que encontraron inusuales por la venta de vehículos, simulación de venta de vehículos y de bienes inmuebles. Entonces, creo que hay elementos suficientes que nos hacen entender que estamos frente a un caso mucho más grande, que tiene conexiones de otro nivel y que deben ser investigadas. Perfecto, me voy a quedar con eso, Arturo. Muchísimas gracias por tus aportes.